En el oscuro narcotráfico surgen figuras que marcaron un legado de violencia sin precedentes desde el auge de las drogas en las décadas pasadas. Bienvenidos un día más, hoy exploraremos sobre los escalofriantes relatos de los narcos más ricos y poderosos. Prepárate para adentrarte a un video muy interesante. Te invito a quedarte hasta el final del video, regálanos un like y suscríbete al canal. Y no olvides compartir el video con tus amigos para que tengan acceso a nuestro contenido. Sin más nada que decir, comencemos. Griselda Marcos, en Miami, durante la década de 1970 y 1980, fue pionera del tráfico de cocaína, la delincuencia como miembro del máximo liderazgo del cartel de Medellín, apoyando a Pablo Escobar en sus primeros esfuerzos de tráfico de drogas y en cargo de la redistribución de la ciudad, debido a que tuvo múltiples matrimonios y se pensaba que era responsable de la muerte de sus maridos. Sus alias más conocido fue la Viuda Negra. En ese momento también era considerada como de las mujeres más ricas del mundo. Fue encarcelada en 1985 por el asesinato de dos narcotraficantes cubanos, pero fue liberada en la década de 2000 después de llegar a un acuerdo con el FBI, convirtiéndola en uno de los tres únicos narcotraficantes colombianos. Los otros eran Carlos Leder y los hermanos Ochoa. Llevaba 2 décadas operando con impunidad, aunque otras fuentes afirman que Griselda nació en Medellín. En realidad nació el 15 de febrero de 1943 en Cartagena. Después de ser violada por su padrastro, a los 18 años abandonó al lado de su padre. Su primer marido, Carlos Trujillo, fue padre de sus 3 hijos, a quienes llamaron Uber, Osvaldo y Dixon. Como Blanco amenazó con matarlos si continuaba con ella, Trujillo se vio obligado a irse. Alberto Bravo, marido nacido en 1971, fue su segundo marido, al que mató tras descubrir la infidelidad en un bar. Tuvo un hijo con su tercer marido, Daro Sepúlveda. Blanco, el padre del niño, fue asesinado en Medellín por secuestrar al hijo de la reina de la coca, luego de una serie de discusiones entre ambos. Cuando emigraron a Estados Unidos en la década de 1970, Blanco y su segundo marido, Alberto Bravo, se establecieron en Queens, Nueva York, donde construyeron un importante negocio de cocaína. Dado que estuvo relaciones con estos hombres que luego murieron, se supone que ella mató a su marido, afirmación que ella ha refutado. Como resultado, le pusieron el sobrenombre de la Viuda Negra, al igual de las arañas del mismo nombre. Sus lujos y fortuna. Al sur de Florida, en la bahía de Biscayne, la madrina era propietaria de una mansión y un ático. Le encantaban los zapatos bonitos y tenía 300 pares en su colección. También le gustaba beber en las tazas de porcelana que pertenecieron a la reina Isabel II de Inglaterra. Según citado diario español, lució joyas de valor incalculable, entre ellas un diamante de 28 a 78 quilates que perteneció a Eva Perón, la primera dama de Argentina. Llegó a ser una de las mujeres más ricas de la década de 1970. Según la BBS, amasó una fortuna de 500 millones de dólares. Gastó la mayor parte de su dinero en los abogados que la salvaron de la silla eléctrica, según el reportaje sobre su vida de Univisión. Rafael Caro Quintero, quien durante 40 años fue conocido como el narco de los narcos en México, es uno de los nombres de la lista de los 10 más buscados en el FBI y el Departamento de los Estados Unidos, y ofrecen una recompensa de 20 millones de dólares a quien lo haga y a quien tenga información sobre su paradero. Nunca antes un fugitivo en el mundo había recibido una oferta por una suma tan considerable. Confundó el cártel de Guadalajara en los años 1980. Nació el 3 de octubre de 1952 en Sinaloa, México. Según el artículo de la Universidad de la DEA, se apoderó de la finca Befalo, donde Caro Quintero tenía plantaciones de marihuana. En noviembre de 1984, como parte del operativo, la mayor incautación de marihuana de la historia, que se saldó de las pérdidas de entre 3 o a 8 mil millones de dólares, según 3 Wall Street Journal. Estuvo compuesta por entre 2.500 y 6.000 toneladas de droga, con la ayuda de agente encubierto conocido como Kiki Camarena, que se hizo amigo cercano de algunos narcotraficantes. El lugar que fue destruido. El Universal afirmó que Caro Quintero era el mentor de Joaquín El Chapo Guzmán y que le había dado consejos sobre cómo construir un imperio exitoso en el narcotráfico. Pagó $300.000 en soborno a funcionarios mexicanos antes de ser capturado en Costa Rica el 4 de abril de ese año por el secuestro, tortura y asesinato de un agente de la agencia antidrogas DEA y su piloto Alfredo Salvara. En un mismo año fue extraditado a México, donde fue condenado a 40 años de prisión.
fue puesto en libertad en agosto de 2013, tras cumplir su condena de 28 años como consecuencia de un error procesal. Después de ser declarado culpable, una vez más por un juez diferente en 2015, ha estado prófugo desde entonces. Según la revista Forbes, los socios tardaron más de un mes en contar 40 millones de dólares en efectivo. Además, afirmó que debido a que su ex esposa e hijos eran los dueños legales de las 36 propiedades y 300 negocios en Guadalajara, que quedaron a su nombre después de su arresto en 1985. El gobierno no pudo embargarlos. Se desconocen los detalles de sus extravagancias y sus ganancias durante la libertad hoy en día. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, era su apodo porque volaba toneladas de cocaína en al menos 30 aviones diferentes. Su patrimonio neto estimaba en los 25.000 millones de dólares, lo que lo convertía en el delincuente más rico de la historia. Su organización criminal se fortaleció con las asistencias de funcionarios públicos mexicanos, según información proporcionada por Milenio de Medios Mexicanos. El ambicioso jefe del cártel Juárez, Armando Carrillo Fuentes, falleció en julio de 1997 mientras se sometía a una liposucción y cirugía estética del rostro en el hospital de Santa Mónica. Había estado tratando de eludir la captura. 3 de los 2 médicos realizaron sus operaciones fueron constatados muertos en una carretera mexicana meses después de su fallecimiento. Según el Clarín, algunas de las propiedades del valor de 300 millones de dólares que Carrillo poseía en Argentina comenzaron a salir a subasta. En 2018, estas propiedades estaban ubicadas principalmente en Bahía Blanca y a lo largo de la costa atlántica. Las propiedades fueron arrendadas por 11 millones de pesos argentinos durante los 20 años que estuvo en prevista su subasta, dinero que sirvió para financiar operaciones para frenar la venta de drogas en Argentina. Los nombres de 3 de los jefes de carteles más mortíferos y despiadados de la historia han recibido apodos distintivos. Pablo Escobar. Nacido en una familia de campesinos, Escobar mostraría perspicacia para los negocios a una edad temprana. Inició su carrera criminal a finales de los años 1960 con el contrabando y a finales de los años 1970 se involucró en la producción de exportación de cocaína y marihuana. Escobar fundó el Cártel de Medellín, organización que en su apego monopolizó el negocio de la cocaína desde su producción hasta su consumo, controlando más del 80% de la producción global de la droga y el 60% de su mercado ilícito en Estados Unidos. Tras forjar alianzas con Gonzalo Rodríguez Cancha, Carlos Leder y José Luis Ochoa y su clan, como resultado de expandir su imperio criminal, convirtiéndose en el jefe de la mafia colombiana y amasando una vasta fortuna por un total de alrededor de 8.000 millones de activos y efectivo, lo que convirtió en una de las personas más ricas del mundo durante 7 años. Los lujos. Escobar favorecía de automóviles de alta gama. Más de 40 coches deportivos fueron descubiertos en el garaje del edificio Monaco, una de sus residencias principales. Incluso participó en carreras de resistencia debido a lo mucho que amaba los automóviles. Se sabe que también tenía varias avionetas, lanchas, motocicletas y helicópteros que utilizaba para contrabandear drogas por Colombia. Además, algunas de las aeronaves servían para transportar animales exóticos, otro de sus grandes caprichos. En el Puerto Triunfo de Antioquia, en una propiedad conocida como Hacienda Nápoles, acumulaba una notable variedad de especies animales. Su colección de que encontraba en 3 zoológicos e incluía rinocerontes, elefantes, jirafas e hipopótamos traídos de África. En 1981, 3 hipopótamos hembras y un macho llegaron al lugar, convirtiéndose en los primeros ejemplares de su colección que finalmente llegó a superar los 1.000 ejemplares. Transportistas ilegales los trajeron a Colombia. Además, había 27 lagos en la hacienda, lo que contribuía a su atractivo estético. En 1991, Escobar tomó la decisión de crear su propia prisión, el Catedral. El primo de Escobar, César Gaviria, presidente de Colombia, brindó seguridad para que esto sucediera. Escobar dirigió su negocio bajo la protección de las autoridades, desde la lujosa finca conocida como Prisión de la Catedral. Escobar era un fanático obsesivo del fútbol, que practicaba su deporte con su devoción religiosa, por lo que el narco mandó a construir una cancha dentro del recinto. El lujo más conocido en la vida de este hombre pertenece a Pablo Escobar. Dinos qué opinas sobre el impacto que estos líderes del narcotráfico tuvieron en la historia y en la sociedad.
Déjanos saber en los comentarios tus opiniones. Antes de que termine el video, te animamos a dejarnos un me gusta y a suscribirte a nuestro canal. También activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Sin más nada que decir, hasta la próxima.